Los drones en primera persona dominaron 2024, pero en 2025 están siendo superados por otros drones. Ni siquiera puedes improvisar. Estos nuevos asesinos no vuelan por radio, no transmiten su posición, no parpadean cuando la guerra electrónica golpea los cielos. En cambio, se deslizan hacia la batalla, atados a cables de fibra óptica de 12 millas de largo, mortalmente silenciosos e imparables. Ucrania ya los está desatando, y los resultados son aterradores. Desglosemos cómo funcionan estos drones y por qué pueden hacer que la mejor defensa de Rusia sea completamente inútil. No ha sido frecuente durante la guerra que se pueda afirmar que Rusia estaba a la vanguardia de la innovación, pero la tecnología de drones de fibra óptica fue implementada por ellos por primera vez a principios de 2024. Para finales de año, se habían convertido en un componente vital de los esfuerzos militares de Rusia, desempeñando un papel clave en la eventual recuperación de casi todos los bolsillos aislados de territorio en la región de Kursk, que habían sido tomados por Ucrania y mantenidos durante aproximadamente 8 meses. Para entonces, los primeros drones de fibra óptica ucranianos comenzaron a aparecer e infligieron bajas a los rusos y destruyeron su equipo en las líneas del frente. Aunque Rusia tenía una ventaja significativa, la carrera por la supremacía en esta última ronda de la guerra de drones está en marcha y Ucrania se está poniendo al día rápidamente. Pero antes de ver cómo Ucrania está desarrollando y utilizando estos drones, veamos cómo funcionan y qué los hace. Diferentes a los drones vista en primera persona estándar, esencialmente, los drones de fibra óptica de Ucrania son simplemente una modificación del dron vista en primera persona estándar. Eso ya ha transformado la forma en que se libra la guerra. Típicamente, los drones vista en primera persona emplean un diseño de cuadricóptero en un marco de fibra de carbono, aluminio o polímero. Luego, se sueldan los componentes electrónicos en el medio del marco. Una batería se sujeta en la parte superior, y justo antes de salir en una misión de combate, la munición del dron se sujeta en la parte inferior. La gran diferencia está en cómo el piloto del dron se comunica con él. En lugar de recibir sus controles de entrada desde antenas analógicas o digitales como los drones vista en primera persona estándar, los drones de fibra óptica se comunican a través de cables de fibra óptica ultra finos que conectan al piloto y al dron. Colgando debajo del dron, generalmente entre el marco y la munición. Un cilindro grande pero relativamente ligero contiene un largo carrete de fibra óptica ligera que se libera gradualmente a medida que el dron avanza. Esta modificación convierte esencialmente al dron en un arma de precisión guiada por cable. Por supuesto, los drones de fibra óptica están lejos de ser el primer sistema de armas que hace uso de los sistemas de guía basados en cable. Los misiles guiados por cable se hicieron prominentes durante la era de la Guerra Fría, pero en realidad se remontan a principios del siglo XX y fueron utilizados a gran escala por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se utilizan más comúnmente en misiles antitanque y torpedos. Estos misiles son guiados por señales enviadas a través de delgados cables conectados a un mecanismo de guía que se encuentra cerca del lugar de lanzamiento. Al igual que con los drones de fibra óptica, a medida que el misil vuela, los cables se desenrollan detrás de él. Desde los años 50 hasta los 70, sistemas de misiles guiados por cable como el SST-ENS Sullivan, NTAC y Milan franceses, Vickers Vigilant y Swingfire británicos, Cobra alemán, Malkar australiano y 3M, 6 Schmel, 9M, 14 Malyutka y 9K1, 3 concursos soviéticos entraron en servicio activo. Sin embargo, se podría argumentar que los misiles guiados por cable más conocidos y efectivos siguen siendo el BMG-71, Tau M47 Dragon y Mark 48 capacidad avanzada o Torpedo Advanced Capability de los Estados Unidos. El M47 Dragon fue eliminado gradualmente a principios de los 2000 y luego reemplazado por el sistema Javelin. Y el Mark 48 seguía principalmente por guía acústica, no por cable. Pero tanto el Tube Launched, Optically Tracked, Wire Guided, como el Mark 40 y 8 siguen siendo pilares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Sin embargo, aunque los misiles guiados por cable y los drones de fibra óptica comparten la guía basada en cables y la capacidad de realizar ataques de precisión a distancia, también existen diferencias significativas entre ellos. Para empezar, los drones de fibra óptica tienen un rango ampliado. El rango máximo de los misiles guiados por cable en uso actual está limitado a aproximadamente 5 millas. Sin embargo, los drones básicos de fibra óptica de Ucrania tienen un rango de alrededor de 6.2 millas, mientras que los drones con un rango de alrededor de 9.3 millas se están volviendo cada vez más comunes. Pero Ucrania ha informado despliegues exitosos hasta 12.4 millas de distancia. Eso todavía está algo lejos del rango de 18.6 millas que se ha informado que alcanzan los últimos drones de fibra óptica rusos, pero la brecha se está cerrando rápidamente.
se informa que el Batallón de Vehículo Aéreo No Tripulado de Ataque 414 de Ucrania ha desarrollado un prototipo capaz de alcanzar hasta 25.5 millas. Los cables de fibra óptica también pueden transportar mucha más data que los cables utilizados en misiles guiados por cable, permitiendo que se envíe video de alta calidad a los operadores. Es posible que hayas notado cuánto del metraje de video proviene de drones en el campo de batalla. En 2025 ha sido de una resolución notablemente más alta que antes. Eso se debe en gran parte a la transmisión de video de alta resolución que transmiten los drones de fibra óptica. Esta mayor resolución no solo mejora la capacidad de los pilotos ucranianos para identificar y eliminar objetivos, sino que hace que estos drones sean muy útiles en términos de mejorar la inteligencia general del campo de batalla, justo hasta el momento en que el dron impacta con su objetivo. Sin embargo, esa no es la principal razón por la que estos drones se han convertido tan rápidamente en un factor de cambio en las líneas del frente. La diferencia crucial es lo difícil que es contrarrestarlos y derribarlos. Los drones vista en primera persona estándar reciben sus entradas de control y transmiten video a través de antenas analógicas o digitales estándar. Lo que significa que mantener una conexión de señal decente, incluso a grandes distancias, es crucial para alcanzar y comprometer los objetivos. Eso no siempre es fácil de lograr, especialmente en mal tiempo o terreno accidentado, lo que dificulta la orientación visual directa. Como resultado, las antenas verticales en el dron a menudo se complementan con drones amplificadores de señal. Estos amplían el rango operativo del dron vista en primera persona, pero no eliminan completamente las limitaciones creadas por el horizonte de radio del terreno. Como se mencionó anteriormente, los drones vista en primera persona también son cada vez más susceptibles a técnicas de guerra electrónica, en particular el bloqueo de señales. Al inicio de la guerra, los sistemas de guerra electrónica de Rusia fueron objeto de muchas burlas y dieron a Ucrania una ventaja decisiva en la guerra de drones. A lo largo de 2022 irónicamente, se informó que los drones de fibra óptica fueron concebidos por primera vez por ingenieros ucranianos, pero se descartaron temprano debido a la efectividad de los drones vista en primera persona más baratos y ágiles y la ausencia de interferencias rusas efectivas. Sin embargo, como reconocieron algunos en el ejército ucraniano, Rusia ha mejorado significativamente sus capacidades de guerra electrónica y ahora cuenta con una red de defensa guerra electrónica extendida, estratificada y de alta tecnología. Esto varía desde sistemas más pequeños, montados en vehículos para protegerlos, desde FPVs hasta unidades más grandes y poderosas que pueden negar una gran área a distancia. Por supuesto, Ucrania también ha mejorado sustancialmente sus sistemas guerra electrónica, gracias en parte a la ayuda militar de los socios occidentales y en parte a la ingeniosidad autóctona. Pero, en un giro irónico, esto ha significado que los drones vista en primera persona de ambos lados son cada vez más interferidos tanto por amigos como por enemigos. Guerra electrónica, ya que muchos equipos diferentes de diferentes unidades trabajan en el mismo sector sin coordinar las operaciones de guerra electrónica. Por estas razones, ambos lados están descubriendo que los drones vista en primera persona estándar son menos efectivos de lo que eran. Para finales de 2024, hasta el 75% de los drones disparados por Rusia y Ucrania estaban siendo derribados por interferencias, según el experto militar ucraniano Pavlo Neroshny. Esta es una gran parte de la razón por la cual los drones de fibra óptica están proliferando ahora, porque operan sin una conexión de radio. No pueden ser interferidos, son difíciles de detectar y pueden volar de formas y lugares que los drones vista en primera persona estándar no pueden. Por ejemplo, a lo largo de carreteras de suministro bordeadas de árboles, como explica el capitán Yuri Fedorenko, comandante de la unidad especialista en drones ucraniana, el regimiento Aquiles. Si los pilotos tienen experiencia, pueden volar estos drones muy bajo entre los árboles en un bosque o línea de árboles. Si estás volando con un dron regular, los árboles bloquean la señal a menos que tengas un retransmisor. Cerrar. Los drones de fibra óptica también pueden volar hacia hangares, búnkeres, terrenos urbanos densos o cubiertas de árboles sin pérdida de señal. Son realmente geniales cuando necesitas volar hacia algún tipo de edificio, como un gran cobertizo o hangar para echar un vistazo adentro, si hay algo allí con la capacidad de golpearlo de inmediato. Oleksandr Shkid, otro comandante en el regimiento Aquiles, le dijo al Kiev Independent que esta maniobrabilidad, junto con su resistencia a las interferencias, hace que los drones de fibra óptica sean increíblemente difíciles de derribar. Esto tiene implicaciones no solo para Ucrania y Rusia, sino para los ejércitos de todo el mundo, en particular los ejércitos occidentales, que actualmente dependen en gran medida de las interferencias y la guerra electrónica para contrarrestar los drones, serían completamente y totalmente vulnerables a los drones vista en primera persona de fibra óptica, advirtió una fuente ucraniana anónima, especialmente porque no tienen experiencia operando en un entorno donde los FPVs saturan el campo de batalla. Sin embargo,
Independientemente de cuán efectivas sean estas armas letales en la actualidad, no son la bala de plata que marcará la diferencia decisiva en la guerra para Rusia o Ucrania. Son difíciles de defender y de derribar, pero no imposibles. Algunas de las soluciones dependen de la ingeniosidad básica ucraniana. Un instructor senior en el Centro de Entrenamiento de Vehículo Aéreo No Tripulado Dragon Sky de Kiev, solo identificado como Pasha, le dijo al Telegraph que en un caso, un grupo de soldados ucranianos vio un dron ruso volar junto a ellos. Se dieron cuenta de que era un dron ruso, así que simplemente salieron y cortaron el cable. Ucrania también está experimentando con redes de pesca para atrapar drones, señuelos de madera, formas de cortar o quemar cables, e incluso colocando soldados con escopetas cerca de los sistemas de artillería. Una solución tan intensiva en mano de obra que básicamente es inviable. De hecho, las contramedidas contra los drones de fibra óptica, hasta ahora, se han limitado a derribarlos físicamente, enredarlos u obstruirlos. Y las escopetas han demostrado ser una de las armas de pequeño calibre más efectivas para derribarlos debido a la dispersión de sus perdigones. Existen sistemas de radar de alta tecnología que pueden detectar drones de fibra óptica hasta a 12.5 millas de distancia, pero cuestan más de €1.000.000 cada uno. Y Ucrania, desafortunadamente, no tiene suficientes para proporcionar una cobertura efectiva en todo el frente. Estos sistemas también producen emisiones que son fácilmente detectadas por los detectores de radar rusos, lo que los hace vulnerables a las bombas planeadoras rusas, misiles y artillería. Entonces, una de las formas más comunes en las que ambos lados están defendiéndose contra estos drones es estableciendo largos túneles de redes ligeras sobre rutas logísticas clave. La idea es que los drones, o sus cables de fibra óptica, se enreden en las redes y así sean eliminados antes de que alcancen sus objetivos. Estas redes también son algo efectivas contra los drones vista en primera persona estándar. En consecuencia, los rusos en particular han instalado muchas millas de ellas en Kursk y Donetsk, ocupado en un intento de reducir el enorme daño que los drones ucranianos están causando a su logística. Pero en términos de obstrucción, resulta que una de las defensas más simples y efectivas contra los drones de fibra óptica, o cualquier drone en realidad, es simplemente cerrar la puerta. En un ataque llevado a cabo por la unidad de aves de Magyar de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania en abril, un dron ucraniano voló a través de la puerta abierta de un almacén. Luego maniobró más allá de un vehículo ruso estacionado, apuntó a un vehículo de combate BMP con su escotilla trasera entreabierta y golpeó dentro del BMP, provocando un gran incendio que seguramente destruyó todo en su interior. Simplemente cerrar la puerta habría evitado la pérdida de millones de dólares en equipo por un dron que solo cuesta miles. Estos drones también tienen actualmente algunas limitaciones de diseño. Esa es en parte la razón por la que, en la actualidad, el uso exitoso de fibra óptica entre las fuerzas ucranianas se limita a la élite de unidades de drones profesionales bien equipadas, como el Regimiento Aquiles o el Batallón de Drones Nativo de la Brigada Azov. Según Kirill Oberes, un destacado oficial ucraniano y comandante de Kai-2, que es otro de los principales regimientos de drones de Ucrania, solo alrededor del 10% de las fuerzas de drones de Ucrania están utilizando drones de fibra óptica actualmente. El peso y el volumen del carrete de fibra óptica significan que se necesita un marco de dron grande, con motores más potentes y una segunda batería más grande. 6 millas de cable de fibra óptica pesan aproximadamente 2.6 a 3 libras, cambiando cómo el dron vuela por el aire. El resultado es un fuselaje final que es más lento, menos maniobrable y más fácil de derribar con armas pequeñas que los drones vista en primera persona estándar. Para alcanzar las mismas velocidades, el dron de fibra óptica más pesado debe gastar más energía de la batería, lo que reduce su alcance. Como resultado, la mayoría de los pilotos que vuelan drones de fibra óptica generalmente los vuelan a velocidades mucho más lentas. El cable de arrastre también debe ser enrollado con precisión para evitar enredos. Y un viento fuerte puede volcar un dron estacionario que está cazando a su presa en medio de la misión. Y a medida que el carrete se desenrolla gradualmente, los drones pueden volverse más difíciles de volar. Según Narohny, al inicio del vuelo, el peso está bien centrado, pero al final a menudo está desequilibrado. Añadiendo que los drones de fibra óptica son muy lentos. La conexión dura entre el piloto y el dron también deja un rastro físico de fibra después de cada vuelo, que se vuelve visible una vez que comienza a acumularse. Cuando los rusos comenzaron a usarlos en el campo de batalla por primera vez, los ucranianos pudieron, en ocasiones, seguir estos hilos hasta la base de operaciones y destruirlos. En febrero, los operadores de vehículo aéreo no tripulado en la brigada Karadag hicieron precisamente esto en el campo de batalla al sur de Bodiana en Donetsk Oblast. Siguiendo las fibras que reflejaban la luz del sol, llegaron hasta una base oculta de un equipo ruso de drones de fibra óptica entre algunos edificios cubiertos de nieve, y luego atacaron a los desprevenidos operadores rusos con drones vista en primera persona explosivos.
Pero los ucranianos enfrentan el mismo problema. Como dice Shkid, la fibra es muy reflectante a la luz del sol, y eso hace posible encontrar el lugar desde donde despegas. Por eso es mejor cambiar de posición más a menudo. Dicho esto, la gran cantidad de drones de fibra óptica que se utilizan en el frente está reduciendo este riesgo. Hoy en día, es común ver campos llenos de filamentos de cable de fibra óptica brillando como telarañas al sol del verano temprano. Por un lado, el enredo de cables hace que sea mucho más difícil para el enemigo seguir los filamentos hasta la base del operador. Sin embargo, algunos involucrados en la guerra han dado la alarma sobre el posible daño ambiental a largo plazo que puede resultar de tanta fibra esparcida por el campo ucraniano. A este ritmo, cuando la guerra finalmente termine, es probable que veamos equipos de recolectores de fibra caminando metódicamente por los campos junto a los zapadores, despejando miles incontables de minas terrestres que quedan. Pero por ahora, los mayores desafíos que enfrenta Ucrania en términos de drones de fibra óptica están relacionados con el aumento de la producción y la capacitación. A principios de abril, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo eso. Desde el comienzo de este año, han surgido más de 20 nuevos modelos de drones certificados con sistemas de control de fibra óptica. 11 de nuestras empresas ucranianas ya han dominado la producción de tales drones y prometió aumentar la producción lo más pronto posible. La industria de defensa de Ucrania ha estado orientada durante mucho tiempo a producir drones a gran escala. Han surgido numerosas instalaciones de producción de drones, que van desde grandes empresas hasta un par de chicos con una impresora 3D. Además, hay componentes que llegan de todas partes del mundo, e incluso han surgido explosivos fabricados en un apartamento sin rasgos distintivos en medio de la nada. Por lo tanto, el problema no es la capacidad, sino la obtención de fibra y el costo adicional. A diferencia de los primeros días de la guerra, el suministro de drones de todos los tipos al ejército está cada vez más dominado por el Estado ucraniano. No son donaciones. Y hay mucha competencia por los recursos presupuestarios. Un dron vista en primera persona convencional puede costar $400 sin incluir el precio de su carga explosiva. El cable cuesta al menos la misma cantidad de nuevo, aunque el precio aumenta cuanto más largo es el cable. Un comandante de drones estimó el costo total promedio en alrededor de $1,200 cada uno. El cableado también es sensible a los daños y su conector a la contaminación por polvo, lo que añade complicaciones a la construcción de los drones. Y el cable no es tan fácil de conseguir. Dada la capacidad de producción de Ucrania, la capacidad de pivotar hacia una mayor producción de fibra óptica simplemente requiere un acceso estable a un cable de calidad. Pero la mayoría viene de China. Por ahora, los carretes de fibra óptica ya hechos están disponibles para su compra en AliExpress. Sin embargo, al igual que con todas las demás partes de los drones, los fabricantes ucranianos buscan alejarse de la dependencia de China, especialmente desde que se informó que China recientemente dejó de vender los drones Mavic ampliamente utilizados a Ucrania mientras aumentaba las exportaciones a Rusia. A finales de febrero, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania presentaron el Silkworm, un carrete óptico modular de fibra hecho en el país que se puede usar tanto en drones vista en primera persona como en vehículos terrestres no tripulados, que también son vulnerables a guerra electrónica en el campo de batalla. Sin embargo, aún no está claro en este punto cómo Ucrania asegurará la cantidad de fibra que necesita para implementar completamente el uso implacable de drones de fibra óptica. Entonces, por ahora, un comandante de escuadrón identificado como Dmitro le dijo a The Guardian en abril que solo alrededor de 1/10 parte de la producción del taller de drones que supervisa son drones de fibra óptica. Ese número parece ser consistente en toda la industria en este punto. Como todas las nuevas tecnologías, el otro desafío que Ucrania aún está resolviendo es la capacitación o reciclaje de sus pilotos y operadores para usar drones de fibra óptica de manera efectiva. Según el comandante de la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales, el batallón de sistemas no tripulados de Azov, identificado solo por el indicativo IPA-AS, esto es crítico porque si el piloto no tiene suficiente habilidad, eso va a llevar a pérdidas significativas en dicho equipo y sistemas. Añade que esta tecnología es bastante frágil. Cualquier error en el manejo de este dron puede resultar en una explosión no intencionada, por ejemplo, o una pérdida de control. Los errores también pueden resultar en el desgarro de la fibra óptica, pero a pesar de todo, también tuvimos algunos golpes exitosos con los drones de fibra óptica. De hecho, él dice que hay aproximadamente una probabilidad del 50% de que un dron totalmente funcional que vuela en una misión de combate golpee su objetivo, en comparación con una tasa de éxito del 30% para los drones vista en primera persona estándar, por lo que la ventaja que ya están proporcionando es clara. Sin duda, a medida que más y más drones de fibra óptica salen de las líneas de producción de Ucrania, su calidad mejorará, al igual que su letalidad. Y a medida que más y más pilotos ucranianos dominan esta nueva tecnología, esa tasa de éxito está destinada a aumentar.
O quizás es solo cuestión de tiempo hasta que un lado u otro descubra cómo contrarrestarlos de manera efectiva y comenzará una nueva carrera para dominar la nueva tecnología. El tiempo lo dirá, pero pase lo que pase a continuación, suscríbete al canal para que no te pierdas la historia interna y gracias como siempre por mirar.